Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En la Balanza. Ahora ya más viva la Navidad, más cerquita de la Navidad, de la celebración en familia, del compartir en perfecta unidad y por supuesto celebrando nuestro gentilicio, nuestras costumbres, tradiciones, nuestra forma de ser muy particular que por cierto ha sido, digamos que, un elemento fundamental en la defensa de nuestra soberanía y de nuestra dignidad. Que no nos entiendan, eso es lo mejor que nos puede ocurrir a nosotros los venezolanos. Hoy tenemos un invitado muy especial. Hoy queremos compartir con ustedes algunos análisis de lo que ha ocurrido a lo largo de este año, de las grandes victorias que hemos tenido y de los proyectos importantes que hay para el 2025. Por eso hoy nos acompaña el diputado Juan Romero, historiador, conocido analista también de la geopolítica, no solamente de los temas históricos, sino también de los temas nacionales. Y hoy está con nosotros robando un poquito de su tiempo y de su agenda para compartir este último programa del año. Con nosotros, bienvenido, diputado. Gracias, Olga. Siempre es un gusto coincidir contigo. Bueno, nosotros estábamos conversando, ha sido un año muy rico en acontecimientos, también en respuestas a muchas de las situaciones que se nos fueron presentando durante el año. Terminamos el año con un crecimiento económico importante, exponencial, que ya ha sido explicado por el presidente Nicolás Maduro, también por la vicepresidenta Delcy Rodríguez cuando presentó la ley de presupuesto fiscal para el 2025 recientemente, que ustedes aprobaron mediante ley. Bueno, ha sido un año de crecimiento en lo económico, pero también un año de crecimiento en la conciencia, en la moral, en las reflexiones que son pertinentes para seguir luchando contra este flagelo que es el fascismo, el neonazismo, el sionismo, del cual hemos hablado contigo aquí, hemos conceptualizado aquí muchas cosas. Pero efectivamente hemos tenido importantes momentos que quiero pasear contigo a lo largo del programa. Primero, hemos trabajado muchísimo este año en desarrollar una red internacional contra el fascismo. Ha sido, digamos, que una espina dorsal del trabajo político nacional e internacional. Háblanos un poco de dónde estamos, hacia dónde vamos en esta lucha contra el fascismo, que es el gran flagelo, repito, de la humanidad. Lo vemos cuando vemos el genocidio contra Palestina, lo vemos en la intervención de Israel contra el Líbano, lo vemos en este momento en las acciones terroristas contra Siria, lo vemos también en las acciones de pequeños sectores que estuvieron alguna vez en la política y hoy se han dedicado al terrorismo desde Venezuela y contra Venezuela. No, agradecerte de nuevo. Decía el poeta Miguel Hernández, asesinado por cierto por el fascismo español, tenía un poema que decía: siempre ruiseñores que cantan en medio del humo de la metralla. Y esto se aplica, yo creo, que a los venezolanos. Olga, nosotros somos peligrosos, somos realmente una amenaza inusual extraordinaria. No porque tengamos un ejército poderoso, no porque tengamos armas de destrucción masiva, no porque seamos especialmente violentos o agresivos, sino que mucho peor que todo eso es el ejemplo doctrinario. Y cuando hablamos de doctrina hablamos de ideas, hablamos de valores que son compartidos, hablamos de una praxis política, ¿no? Como nos decía el maestro Simón Rodríguez. Y esa praxis tiene que ver con nuestras raíces históricas, tiene que ver con nuestro recorrido. Es decir, estamos hablando de una patria que ayer conmemoró 200 años de la batalla de Ayacucho, que fue clave. El sábado que pasó, además, conmemoramos 200 años de la convocatoria del Congreso de Panamá. Y obviamente es una carga histórica, como decía el teórico Isván Mesaro, que nosotros tenemos, ¿no? Y que Chávez la reflejaba muy bien por su condición de sambo y que Nicolás la refleja aún más extraordinario. Eso nos convierte a nosotros en un peligro. En un peligro porque cuando ves un país como nosotros, que entre 2012 a 2022 tiene 640.000 millones de dólares de pérdida, y entre 2023 y hasta 2024, tal como lo señalaba Delcy Rodríguez, 158.000 millones más, con 800.000 millones de dólares y más de 12 años de guerra, quizás no al estilo que la vimos en Siria o que la vemos en el Líbano, ¿no? Pero es guerra, y que este país, tú y yo estemos haciendo este programa, los compañeros camarógrafos estén ahí tranquilos, nuestros hijos o nuestros nietos estén paseando, tú dices, algo debe haber en nuestra carga histórica, en nuestra genética, que permite eso.
E indudablemente la respuesta es sí, hay una enorme carga. Y eso se ha traducido, por una parte, en el estoicismo, porque es una capacidad de resiliencia que tiene el venezolano para resistir todo. Es decir, nosotros nos boicotearon los principales 40 productos alimenticios de uso diario, nos intentaron invadir, hicieron procesos de asesinatos políticos selectivos, bloqueo, asfixia económica, retención de bienes, extralimitación judicial a través de las medidas coercitivas unilaterales. Es decir, han aplicado todos los manuales contra nosotros y todos los manuales han fracasado. Y eso tiene que ver con esa carga histórica. Entonces, pero además tiene que ver con una gran capacidad. Yo creo que a veces, Olga, y en esto asumo toda la responsabilidad, a veces juzgamos a Nicolás demasiado en los zapatos de Chávez. Y Chávez era genial, no hay ninguna duda. Pero cuando yo hago el análisis, yo le doy una valoración extra a Nicolás por 3 elementos esenciales que le ocurrieron a Nicolás que no le ocurrieron a Chávez. Uno, Chávez nunca fue desconocido por ningún presidente del mundo. A Nicolás lo desconocieron 55 presidentes. Dos, Chávez, si bien al igual que Nicolás comenzó su gobierno con serias dificultades económicas, tuvo la capacidad geopolítica para hacer subir el precio del dólar y tener unos ingresos extraordinarios. Nicolás nunca ha tenido esa oportunidad. Nicolás asume en el 2013 cuando comienza la caída vertiginosa de los precios del barril de petróleo. Pasa en el año 2019 de haber tenido ingresos de 55.000 millones de dólares solo por extracción de petróleo a tener en el 2020 750 millones de dólares de ingresos. Tercero, aunque Chávez lo intentaron asesinar, a Chávez efectivamente nunca se atrevieron a concretarlo, aunque yo creo que su muerte es una muerte muy suspicaz, porque el tipo de cáncer es un tipo de cáncer muy especialísimo. Es decir, el tipo de cáncer le da solo que le dio a Chávez le da el 5% de los casos, y en la zona en que le dio de ese 5% solo le da el 0.0085% de los casos. Muy raro. Yo creo que utilizaron nanotecnología, no sería la primera vez, lo utilizaron contra Yasser Arafat, lo han utilizado en diversas circunstancias. Y contra Nicolás han intentado todo. Entonces yo valoro aún más de lo que valoro la acción de Chávez, valoro la acción de Nicolás, porque además ha sabido contener. Tú lo has escuchado, yo también en la calle. Bueno, ¿y hasta cuándo vamos a aguantar? ¿Por qué no matamos a estos? ¿O por qué no actuamos en la misma proporción? Y el presidente ha dicho, nervios de acero, calma, concentración. Eso le da un plus en términos de liderazgo. Y eso permite la conducción, permite que hayamos formulado la ley de antibloqueo, permite que hayamos reformado las leyes del poder popular y afianzado todo el tema de esas leyes, permite lo que vamos a hacer el domingo 15, que es la elección en más de 3.500 circuitos comunales de los jueces de paz. Eso va a permitir descongestionar la justicia, porque tú que eres abogado, lo sabes muy bien, has peleado toda tu vida, sabes que el que tiene puede pagar y el que no le toca sufrir. Además que el tema de los jueces de paz, perdón que te interrumpa, es una forma de democratizar también el acceso y además ir construyendo la nueva institucionalidad de la comuna. Claro, o sea, y es otra lógica de el poder resolución judicial desde la comuna, es ir desde abajo construyendo digamos que estas grandes instituciones que son importantes en la República y en esta República que se forma desde el Estado comunal. O sea, es un impulso extraordinario. Sí, yo estoy súper contenta porque no solamente es el tema de, bueno, es un juez cercano, alguien cercano para resolver los problemas que enfrenta la comunidad y darle una respuesta rápida a la comunidad desde quien te conoce, además, quien conoce y vive la problemática de la comunidad. Pero es el tema de, bueno, vamos avanzando en el Estado comunal, eso para mí es fundamental, porque bueno, tenemos de alguna manera... digamos con los voceros, tenemos de ahí una expresión del Ejecutivo en los voceros, tenemos una expresión del electoral en la Comisión Electoral del Consejo Comunal. ¿Tienes un Parlamento comunal? Tiene el Parlamento comunal, o sea, ya vamos construyendo una nueva realidad. Es una nueva arquitectura, sí. Es una nueva arquitectura. Por supuesto que esa arquitectura causa roncha, ¿no? Pero si algo caracteriza, y también tú lo sabes como abogado, es que nosotros estamos en esa ola del nuevo constitucionalismo, es decir, de la idea de ocasio juris. O sea, no podemos mantenernos con una estructura jurídica pétrea
que no cambia a la misma velocidad de las acciones y sobre todo de las acciones de un proceso que con dificultades, porque no las podemos negar, con errores que también los hemos tenido, sigue con el norte. Yo a veces siempre me acuerdo de mi maestro, el filósofo fallecido el año pasado, Enrique Dussel. Dussel, cuando hablaba de la utopía, decía: la utopía es como la estrella polar para los navegantes. Yo decía: profesor, ¿cómo es eso? Bueno, que todos los navegantes seguían por la estrella polar para saber dónde está el norte. Nunca la pueden tocar, pero nunca la pierden de vista. Es decir, le marca la ruta. Claro. Entonces, en la revolución, quizás no hemos podido tocar esa utopía absoluta realizable del concepto chino de una sociedad medianamente acomodada para todo, pero no hemos perdido el norte. No hemos perdido el norte en medio de una enorme dificultad. Es decir, estoy hablando de casi 800.000 millones de dólares. Para que usted tenga una idea de lo que estoy hablando, solo con 20 millones de dólares. Durante 3 meses nosotros pudiéramos entregar las bolsas CLAP 2 veces al mes a los más de 7.600.000 familias que están ahí. Pudiéramos incrementar, ¿no?, el sueldo mínimo a unos 150 dólares, con unos 13.200 millones de ingresos petroleros. E ir cambiando la lógica económica, porque digamos que este apoyo a través del sistema de organización de los consejos comunales en el tema de abastecimiento y producción, del apoyo del CLAP, es algo que debe ir sustituyéndose, pero fue una respuesta al bloqueo. Claro. O sea, en la medida que venzamos al bloqueo, van a ir modificando estas lógicas económicas que ahora tenemos. Y eso es parte de los éxitos a los que vamos a alcanzar pronto, porque confiamos plenamente en la dirección del gobierno nacional, en que además hay un nuevo orden mundial que se está construyendo y que eso de alguna manera va a impedir este tipo de acciones criminales como las del bloqueo. Decíamos el Consejo Comunal de la Justicia y de Paz, ahora que tú lo mencionaste, yo recuerdo porque este año también se cumplen 25 años de la Constitución. De la Constitución. O sea, tenemos como mucho de qué hablar. El domingo 15 de diciembre. Sí, señor. En este año hay muchos acontecimientos y uno de ellos, bueno, son los 25 años de esta Constitución. Pero una de las propuestas que presentó Chávez a la Asamblea Nacional Constituyente precisamente era la elección directa de jueces y magistrados. Así es. En el libro de ideas fundamentales, la propuesta de ideas fundamentales que presenta la Asamblea, él había propuesto la elección directa. Claro. Luego en la discusión de la propia Asamblea Constituyente hubo, por supuesto, reacción a esta amplia democratización. Entonces, digamos que no quedó en la Constitución. Aunque cuando tú revisas, que por ahí un gazapo el tema del revocatorio, el referendo revocatorio que dice para revocar cualquier magistratura, o sea, que de alguna manera quedó ahí un gazapo de que sí, hay una posibilidad. Sí, eran elegibles. Sí, porque además aquí los jueces son prácticamente a perpetuidad. Sí, no, bueno, ya la Constitución establece el mecanismo de elección de magistrados y jueces, eso habría que ir a una enmienda constitucional para modificarlo, pero ya es un avance que desde abajo se vaya construyendo esa idea, que también fue una idea muy bolivariana de la elección directa de quienes imparten la justicia. Eso lo plasmó Bolívar en el proyecto de 1826, porque de hecho Chávez lo toma de la idea bolivariana de la elección directa de magistrados. Fíjate que ayer nosotros, bueno, cerramos el acto de Ayacucho y lo cerramos con un coloquio internacional que trajimos 21 compañeros, ¿no? Y una de las cosas que discutíamos era esa impronta que Chávez nunca negó de la importancia de la doctrina bolivariana. Por eso yo hablaba de la doctrina. A veces yo tengo discusiones con compañeros y dicen, no, el pensamiento bolivariano. No, el pensamiento es solo ideas. Sí. En términos de filosofía política es solo idea. La doctrina es ideas y concreción práctica. Claro. Y es mucho más allá, porque además de una buena doctrina surge lo que puede ser un proyecto histórico, y eso es una diferencia importante con un proyecto político. Un proyecto político es un proyecto de sustitución de una élite por otra en la responsabilidad de la conducción. Un proyecto histórico puede significar una élite que surge, pero además es un proyecto que tiene visión a mediano y a largo plazo. Y el proyecto bolivariano, y por eso que Chávez lo retoma, es un proyecto histórico. Eso es lo que hace que Bolívar se confronte con los peruanos,
¿no? A propósito de Ayacucho, ¿cómo entender la xenofobia hacia los venezolanos? Ah, bueno, pero es que Bolívar llega a Perú en el año 1822 y se consigue un congreso, se consigue a Rivas Agüero, se consigue a Torre Tagle, ¿y qué es lo que ellos querían? Querían un proyecto político que beneficiara a la nobleza peruana. Bolívar, que comienza, decreta la libertad, reparte tierra, otorga derechos a los pueblos indígenas, produce una reorganización administrativa, les cobra impuestos a los ricos y, por supuesto, Torre Tagle y Rivas Agüero inmediatamente en contra. Y para remate, la estocada, como el torero cuando va a matar, les dice, ah, pero es que un momentico, tienen el Alto Perú, que históricamente lo han administrado, voy a crear la República de Bolívar, que él mismo después dice, no le pongan mi nombre, pónganle República de Bolivia. Y para remate, como si no fuera suficiente, le da aquel impulso constitucional de la Constitución de Bolivia, basada en la filosofía de la praxis de Simón Rodríguez, basada en un constitucionalismo completamente distinto de lo que ahí existía. Entonces, esa carga histórica, doctrinaria, nosotros la tenemos ahí. Y eso es lo que te explica porque ante todo lo que nosotros hemos hecho un antimanual de la intervención. Sí. Es decir, nos han ahogado económicamente, creamos el CLAP. Desabastecimiento programado, el CLAP. Nos han bloqueado todos los sistemas de intercambio bancario, ley antibloqueo. Han utilizado mecanismos cibernéticos de ataque, creamos un consejo de ciberseguridad. Nos atacan en términos de acciones del ciberfascismo, le aprobamos una ley contra el fascismo en primera discusión de antifascismo. Hay una articulación política que es muy importante y que habla de nuevo, con la conducción de Nicolás y el conjunto pueblo, instituciones, estructura militar, estructura policial, estructura civil, porque la Constitución dice que el tema de la defensa es un tema de corresponsabilidad. Así es. Diputado, nos tenemos que ir a un corte y volvemos con usted analizando precisamente este tema de la ley antibloqueo. Nos damos un corte y seguimos en La Balanza. Continuamos en La Balanza con este programa en el canal de la familia, compartiendo con el diputado, historiador y politólogo Juan Romero. Comentábamos, diputado, en el segmento anterior, que efectivamente nosotros a cada agresión hemos dado una respuesta contundente, ¿no? Ante bloqueo, leyes antídoto. Entre las leyes antídoto, la primera que fue aprobada en el 2020 en la Asamblea Constituyente, la ley antibloqueo, que de alguna manera protege sobre todo el tema económico, claro, económico y financiero, para garantizar las inversiones en Venezuela, librarlas de alguna manera protegerlas de la inclemencia de las medidas coercitivas que impone la OFAC. Pero en esta oportunidad, en este segundo momento, que venimos de una victoria popular a través de las elecciones, como tú bien decías, bien ganada desde la épica que ha construido el presidente Nicolás Maduro, ciertamente el presidente Chávez es la guía, el pensamiento del comandante que trae a Bolívar es la guía y es quien nos impregna de espiritualidad, de conciencia diariamente. También tenemos que hablar de la épica que ha construido su propia historia. Claro. Nicolás Maduro Moros. Y eso lo ha reconocido el pueblo en las elecciones recientes. Ante las elecciones recientes, así como ocurrió en el 2018, que pretendieron desconocer la elección en la que quedó reelecto por primera vez el presidente Nicolás Maduro, en esta oportunidad, en esta segunda reelección, intentan también desconocer. Es el mismo, digamos, el mismo patrón. Desconozco las instituciones, intento crear un paralelismo del Estado, desdibujando la Constitución y las leyes venezolanas, con una maquinaria en los medios y redes sociales para generar, digamos, la apariencia de una situación para desestabilizar. O sea, se repite el mismo esquema y se repite la imposición de una ley extraterritorial de Estados Unidos. 2019, la ley que, digamos, que abría la puerta para que se reconociera fuera un gobierno inexistente en nuestra Constitución, pero que ellos crearon, que fue el gobierno de Guaidó, y en este momento está
nefasta ley a la que pretendieron llamar en su acrónimo, utilizando su acrónimo, llamarla Bolívar. Bolívar, que eso es una infamia, es el mismo esquema. Es decir, se intenta hablar de un reconocimiento de un gobierno diferente al actual, o sea, es lo mismo que el 2019. Pero en esta oportunidad ya no solo es una ley antibloqueo para temas comerciales, ya es una ley antídoto sí, que responde a múltiples tipos delictivos que hemos conocido en estos últimos años en relación a la agresión contra la República. El desconocimiento de las instituciones, que haya empresas que se sumen a las medidas coercitivas o que las acaten de alguna manera y después pretendan negociar con Venezuela Estado, cuando claro. les conviene, mediante licencias, o sea, no estamos permitiendo ahora la impunidad. O sea, hay una posición del pueblo venezolano que bien ha asumido el gobierno nacional, que es de no tolerancia. Así es. O sea, no podemos permitir más intentos de actividades terroristas en Venezuela, más intentos de desconocer nuestra institucionalidad democrática porque queremos paz. Háblanos un poco de esa ley antibloqueo Simón Bolívar, Libertador Simón Bolívar, que se aprobó recientemente, que tiene de verdad una cantidad de elementos extraordinarios para la defensa de la soberanía, de la dignidad de los venezolanos, para indemnizar por los daños causados por el bloqueo y por otras acciones terroristas, y además que le pone un freno, escúchenlo bien, le pone un freno a todas las personas naturales, medios de comunicación, empresas, ONG, que intenten desconocer el gobierno legítimo y las instituciones legítimamente constituidas, pueden ser llevadas a juicio y tener, digamos, una responsabilidad penal al respecto. Y no es cualquier responsabilidad penal. O sea, estamos hablando que se tipificó y se pena con incluso hasta 30 años de privación de libertad. Independientemente, en el caso de las empresas, de las multas que son importantes en el caso de sumarse, replicar mensajes, tener mensajes ambiguos en relación al reconocimiento de la institucionalidad democrática. O sea, no vamos a permitir que nos roben la paz, nos roben la Navidad, nos roben el proyecto histórico que continúa en el 2025. Sí. Mira, de nuevo hay un correlato histórico para entender esto. Yo hablaba de la carga histórica utilizando una frase de Isván Mesaro, en un texto que habla del tiempo histórico, maravilloso. Premio Libertador, por cierto. Y esa carga histórica tiene que ver, cuando surge la última acción, que es la ley HR 825, con un acrónimo Bolívar que no tiene ningún tipo de relación, inmediatamente, eso fue un martes, recuerdo. Nosotros tenemos sesión los martes como hoy en la tarde, eso de las 2:30, comenzamos normalmente la sesión. El presidente de la Asamblea convoca a un conjunto de diputados. Yo siempre he dicho que a mí me ha tocado no solo el gusto de vivir como ciudadano la época de Chávez, sino vivirla como historiador. Además, ha sido un gozo realmente. Entonces, tengo el honor de haber sido parte de esa impronta. Y cuando estamos discutiendo para lo que va a ser la sesión, donde Jorge plantea responder con una ley, inicialmente ley especial, pero después discutimos y la transformamos en una ley orgánica porque es el desarrollo de aspectos fundamentales de la Constitución, ¿no? Y además le da un soporte jurídico, como tú muy bien sabes, mucho mayor. Decidimos que en la exposición de motivos basarnos en el decreto de guerra-muerte. En el decreto de guerra-muerte de mayo de 1813, Bolívar dice un momento, ya basta de infamias contra todo aquel que nos ofende. Es hora de que actuemos sin límite en defensa de la patria. Y utilizando a Bolívar, yo decía, porque siempre van a salir los abogados que pretenden defender la Constitución cuando lo que quieren es violarla, ¿no? Y salieron. Y recuerdo un episodio de discusión entre Bolívar y Santander, cuando está a punto de aprobar la ley constitucional de Bolivia, e intentaba que la ley fundamental de Colombia, que había sido aprobada en 1820,
fuera modificada de acuerdo a la ley constitucional de Bolivia, que era mucho más amplia. Y Santander se oponía con argumentos. Y Bolívar, en una carta del año 1826, antes de la realización del Congreso de Panamá, le dice: hay quienes defienden las leyes por encima de la Constitución, y hay otros para los cuales la única Constitución válida es la defensa de la patria. Ese fue un planteamiento que nosotros utilizamos. La única Constitución válida es la defensa de la patria en unas condiciones de guerra inclemente, en una condición de guerra que no va a respetar nada, como estamos viendo que están haciendo en Siria o como están haciendo en Palestina. Porque la lógica del capital no respeta derechos humanos, no respeta convenciones de derechos humanos, ni el derecho humanitario de guerra, no lo hace. No significa que nosotros vamos a violentar. ¿Qué actúa? Bueno, lo primero, Olga, que hay que decirlo y que resaltarlo, es que esta es la primera ley en 214 años de historia republicana que lleva el nombre de Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar. No había existido ninguna ley. ¿Por qué la respuesta de la contundencia? Porque el ataque a Venezuela no es solo un ataque económico, como lo prevé la ley HR 825, sino que es un ataque simbólico, porque es la confrontación de los valores y la práctica y las ideas que están sustentadas en la doctrina bolivariana y lo que significa en términos de unidad gran nacional, lo que significa en términos de unidad geopolítica, en lo que significa en términos de fortalecimiento y asistencia militar y económica recíproca contra la doctrina Monroe y su intento de relanzamiento en esta etapa de globalización postcapitalista. Entonces, el nombre no es un acto fortuito. Luego, ¿qué elementos tiene? ¿Qué columnas vertebrales? A mi criterio tiene 3 columnas. La primera es que, así como cuando uno estaba en el colegio, Olga, tú te debes acordar que los muchachitos trazaban una raya en la tierra, le dice: si pasas la raya nos vamos a caer a trompadas. El gobierno de Nicolás está trazando una raya. Hasta aquí llegaste. A partir de aquí, cero tolerancia. Hay un autor que no es muy de mi gusto, pero tiene algo que se llama la paradoja de la tolerancia, que es Karl Popper. Popper dice: el problema de las sociedades tolerantes es que le permiten a los intolerantes actuar contra los tolerantes. Y los intolerantes, en nombre de la tolerancia, terminan desapareciendo a los tolerantes. Entonces no hay que permitir, en nombre de la tolerancia, no podemos permitir a los intolerantes. Esto cae perfecto a propósito del último proceso electoral que nosotros fuimos. Fuimos a un proceso electoral con una pistola acá, con una señora que dijo que iba a cobrar, con una señora que hacía llamados constantes a la violencia, con una señora que desde que creó Súmate ha pretendido crear una institucionalidad paralela, a una señora que estuvo metida en la salida en el año 2014, y en el 2017 también estuvo metida en el año 2017, que pretendió en escenarios internacionales porque pretendió ejercer representación ante la Organización de Estados Americanos para pedir la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca aprobado en el 47, con el paramilitarismo colombiano, que tiene vinculación con el sionismo a través del partido Likud de Benjamín Netanyahu, que ha tenido enormes vínculos con grupos paramilitares y grupos de la parapolítica que se han infiltrado en Venezuela desde Colombia, en un escenario de guerra proxy o guerra sustitutiva. Entonces tú ves, y nosotros fuimos, siendo tolerantes, permitimos que la señora participara en la campaña, no le permitimos ser candidata porque tenía una inhabilitación política y no podíamos ir contra las propias leyes, pero le permitimos que recorriera el país con total impunidad, haciendo un llamado a la violencia, que si no ganaba iba a cobrar. Entonces era el momento en que ese cuerpo del cual me honro ser parte, que es el cuerpo legislativo, emitiera una ley que además tenía toda la carga simbólica, toda la carga histórica, toda la carga de justicia, porque la guerra de independencia fue un acto de justicia ante la violencia del español contra la población. Esto es un acto de justicia también. Entonces tiene 3 líneas. Una primera línea: bueno, como la Constitución establece que la pena máxima es 30 años, vamos a aplicar eso. Pero tú sabes que esa pena... Es solo para privación de libertad. Es solo para privación. Esa máxima es para privación de libertad. Es punitiva, esencialmente. Pero ahí hay una diferencia. Cuando tú ves delitos de lesa patria, cómo son castigados en la Constitución, en el Estado norteamericano o en Francia o en Alemania, que es cadena perpetua o muerte, dependiendo de la condición, tú dices: nosotros nos quedamos cortos. Porque una guerra, la convocatoria de una guerra solo tiene 2 certezas, Olga, y amigos que nos ven, amigas que nos ven.
Sabemos cuándo comienza y sabemos que no hay excepciones entre hombres, mujeres, niños y adultos. Nunca se sabe cómo termina. Y siempre las víctimas son en general. Lo estamos viendo en Siria, lo hemos visto en Líbano, lo vemos en Palestina. Más de 45.000 muertos, de los cuales cerca del 70% son niños y mujeres. Son población civil. Entonces, a todo aquel que hace ese llamado, le sale su pena de 30 años. Pero no puede ser. Si usted está causando un daño haciendo un llamado. Y el daño, esos casi 800.000 millones de dólares. Paga? ¿Cómo los paga? ¿Cómo los paga? Te vamos a quitar hasta la ropa interior. Aplicando una ley que ya hemos aprobado, que es la ley de extinción de dominio. Pero no puede quedar eso así, porque también tenemos que atender a todo aquel que producto de una operación que tiene que ver con el ciberfascismo, que es cómo estos aparaticos basados en la infocracia, basados en la mediocracia, que tiene que ver con la reducción de los mensajes, que tiene que ver con que las campañas políticas ya no son campañas programáticas, sino cómo luce el candidato, que dice en el tiempo más corto, replicando la cortedad de Twitter, hoy actual X, o replicando los Reels que no te duran 1 minuto y medio, 2 minutos como máximo, y que están basados en un proceso de transformación neurológica, porque esto que estamos viendo ahora es más peligroso que el fascismo de Hitler, es más peligroso que el fascismo de Mussolini, es más peligroso que el fascismo de Franco. Porque el fascismo de Mussolini, de Franco y de Hitler era un fascismo basado en el castigo físico. Es decir, yo logro la sumisión, que es el objetivo del poder en este caso, de una manifestación absoluta y violenta del poder, a través de la coacción. Por eso los campos de concentración, por eso el asesinato en masa, por eso el uso de la violencia. Esto es más peligroso que el fascismo y por eso es que yo te voy a invitar, la semana que viene debo presentar mi último libro que trata sobre esto. El posfascismo no renuncia a la violencia igual que su padre histórico, pero lo oculta. Mussolini decía, yo no quiero a la gente de izquierda, no quiero a los gitanos, no quiero a los judíos, no quiero a los comunistas. Por eso mete preso a Antonio Gramsci. Y Gramsci escribe en la cárcel aquella maravillosa obra que es Los cuaderni de la cárcel, los cuadernos de la cárcel. Y por eso que Hitler actúa como actúa, y por eso que Franco asesina no solo a Miguel Hernández, sino a un conjunto de republicanos. Este posfascismo dice, no, yo no soy xenofóbico. Yo lucho por la democracia. Yo lucho por la democracia, por los derechos, yo quiero la paz. Pero en el fondo, utilizando estos mecanismos, hace una transformación neurológica. Utiliza elementos de la neurociencia. Y entonces descubrieron algo, y me voy a descubrir, no para mostrarles mi hermosa cabellera, sino que la neurociencia descubrió que esto que nosotros tenemos aquí se llama el córtex prefrontal. Y resulta, mi querida Olga y amigos y amigas que nos ven, que en ese córtex hay 3 zonas, la zona dorsal, la zona media y la zona orbital que está detrás. Esas zonas son claves para todo el proceso de aprendizaje complejo, que comienza por lo sensorial, es decir, yo percibo, escucho, siento y todo eso lo proceso. Por eso en la religión oriental el tercer ojo está aquí, porque es el centro de los procesos cognitivos. Y nos lo alteran con el TikTok, con cada nueva app que usted baja, ¿no? Procesa todo eso y entonces logra la dominación, al contrario que el fascismo, que era a través de la violencia, a través de la psicometría. Usted cada vez le da me gusta, cada vez que baja una nueva app, cada vez que sube un video de YouTube, le hace un perfil psicométrico. Y dice, a Olga Álvarez le gusta la música, a Olga Álvarez le gustan los animales, a Olga Álvarez le gusta la naturaleza. A Juan Romero le gusta trotar, le gusta la filosofía, le gusta la poesía, no le gusta el vallenato, no le gusta el reggaetón. Y hace un perfil y luego eso en las elecciones se transforma en un perfil a través del cual el actor político tipo Trump, tipo Bukele, tipo el loco este de Milei en Argentina, construye todo un metalenguaje y va a avanzar y produce algo que el fascismo no logró, que era lograr pasar del sentimiento hostil al instinto hostil, un concepto de Clausewitz. Diputado, nos tenemos que ir a un corte.
yo retomo esto porque hablas de dos elementos, está en el segundo elemento, nos vamos al corte y volvemos con el tercer elemento que quería que lo desarrollara. Seguimos en la balanza con el diputado Juan Romero una vez que volvamos del corte. Seguimos en la balanza con nuestro diputado Juan Romero, historiador, politólogo de la Universidad del Zulia. Diputado, estamos hablando de los tres pilares de la ley orgánica Simón Bolívar, Libertador Simón Bolívar. Estabas hablando de la respuesta que se le da a la ciberguerra dentro de, digamos, los pilares que constituyen esta defensa de esta ley antídoto. Claro, ese primer pilar tiene que ver con el hecho que la ciberguerra genera a actores que son los que llaman, pero por la construcción del mensaje, porque hablaba del corte prefrontal, porque ahí en el corte se generan tres neurotransmisores importantes hormonales. La más conocida, la dopamina, que está asociada también, por ejemplo, con el mal de Parkinson, porque tiene que ver con la alegría y controla los movimientos motores del cuerpo. La segunda es la neuropirefrina. La neuropirefrina es un neurotransmisor que te alerta, ¿no? Si a ti un perro te muerde y sabes que te hizo daño, cada vez que tú pases por ese perro hay una secreción que te pone a ti en estado. Tengo que tener cuidado porque ya él me mordió. O ante alguien que te haya hecho daño, te activa. Y luego está la serotonina, que también tiene que ver con otros elementos. Como el placer. ¿No? Como el placer. Eso lo manejan para pasar del sentimiento hostil al instinto hostil. El sentimiento hostil es la rabia instigada. Bueno, el chavismo es culpable de que mis familiares se hayan ido. El chavismo es culpable de la carencia de alimentos. El chavismo es culpable de la crisis económica. El chavismo es culpable de que el dólar paralelo esté subiendo. El chavismo ha acabado con todo. Eso es sentimiento hostil. Y eso pasa o busca pasar a través del posfascismo y los mecanismos neurotransmisores al instinto hostil. Eso es el muchacho de 14 años que le metió 25 puñaladas a la señora del CLAP en el Callao el 29 de julio de este año. Son los muchachitos de 15, 16 años que los vamos a quemar, el chavista que vemos los vamos a asesinar. Ante eso hay que actuar. Entonces el primer pilar es no solo establecer la pena máxima que lo establece tanto la Constitución como el Código Orgánico Procesal Penal, sino también castigar a todo aquel que reproduzca estos mensajes y los medios que lo reproduzcan. Así es. Entonces no es solo, y esto es lo innovador, no es solo que te puedo llegar a condenar en términos físicos con una pena de 30 años, no es solo que te puedo aplicar la ley de extinción de dominio, sino que además te genero una especie de interdicción, en el sentido que tú estás ya haciendo un llamado contra las instituciones, contra la democracia, contra la convivencia, contra la solución pacífica de los conflictos, que son mecanismos normales de resolución. Entonces yo te impido a ti que puedas presentarte a cargos de elección popular o puedas ser nombrado a cargos públicos. Uno, eso abre la segunda línea, el pilar fundamental. Bueno, tú estás haciendo esto, que es un atentado contra el Estado, estás llamando a la guerra, estás llamando a la violencia, estás llamando a la destrucción del otro, estás llamando a la negación de la condición humana del otro, entonces vamos a tomar medidas. ¿Qué medida? Bueno, resulta que esos mismos que hacen esos llamados, después tú los ves haciendo cola en los ministerios para firmar contratos o crear sociedades mercantiles, registrarlos, etcétera. Un momento, pero si tú estás atentando contra el Estado, si tú estás procurando crear una agresión, porque la noción de guerra, en términos de derecho internacional, lo que existe es la noción de agresión, ¿ok? Y entonces esa noción de agresión puede derivar en una guerra, Claro. puede derivar en una guerra. Y entonces, como tú estás haciendo una agresión, y tú después de lo más forondo, de lo más jochado, diríamos en buen maracucho, un jochado es alguien que se muestra alegremente en cualquier circunstancia, de lo más jochado va a un registro a crear una sociedad mercantil porque quiere meterse en el sistema nacional de entidades que contratan con el Estado. Entonces nosotros en la ley Bolívar, Libertador Simón Bolívar, decimos, tú estás haciendo este llamado, vamos a crear un registro especial que diga
Juan Romero, cuando va al registro mercantil porque quiere comprar un bien, un vehículo, no lo va a poder hacer. Ha renunciado a sus derechos A sus comerciales. derechos, exactamente. Porque renuncia, Claro. ¿cómo se renuncia a los derechos ciudadanos, al intervenir en acciones terroristas, acciones contra el Estado? Es una renuncia. Claro. Cuando alguna vez se discutíamos aquí con Ilenia Medina el tema de la nacionalidad, es que nosotros tenemos que también más reflexionar sobre eso, a lo mejor incorporarlo Claro, luego. lo que pasa es que implicaría una enmienda de la Constitución. No, reconocer la renuncia tácita a la nacionalidad lo permite la Constitución. Porque hasta ahora la ley reconoce la renuncia expresa, por ley, pero aquí se reconoce la posibilidad de renunciar a la nacionalidad. Por sus acciones. Entonces es una renuncia tácita a la nacionalidad, porque es una renuncia expresa contra la ciudadanía. Entonces, como es una renuncia a la ciudadanía, a los deberes, a los derechos, la ley le impone una sanción. Claro. En este caso es la inhabilitación política por 60 años, hasta por 60 años, que me parece extraordinaria, y porque siempre hay leguleyos, como tú dices, que pareciera que no estudiaron, lo mismo que cuestionaron la competencia de la sala electoral. Esta nueva derecha, claro, que está hablando de defender la Constitución, y realmente lo que están es plegados a los intereses de los agresores, y se han convertido en una pieza soft de los agresores. O sea, por un lado está la pieza dura, que es el terrorismo en María Corina, y por otro lado está esta pieza soft, que se presenta, que es igual de peligrosa, más peligrosa, porque hacen alarde de un supuesto respeto a la institucionalidad, pero que desconocen, pero 60 años, no, mi amor, la privación de libertad, digamos que la medida de los 30 años es solo para privación de libertad. Cualquier otro tipo de sanción puede ser por cualquier tiempo, siempre y cuando tú lo delimites, y la ley lo delimita diciendo hasta por 60 años. Nosotros éramos más extremos, y aquí yo quiero resaltar algo, Olga, que es interesante. ¿Sabes? En esa comisión que estábamos 17, alguien conocido allá para acá decía, en vez de los 12 del patíbulo, aquella película, no decía los 17 del patíbulo, por lo que implicaba. Yo le decía, sí, yo estoy muy orgulloso de haber sido parte de eso, porque creo que es esa raya que trazábamos, porque si no trazamos la raya vamos a una guerra y vamos a terminar muy mal, claro, porque repito, las dos certezas de la guerra: no sabemos cuándo termina y no hace secciones con hombres, mujeres, niños y adultos. Entonces, trazábamos esa raya y decíamos, pero un momentico, es que está establecida la pena física, la otra es una pena de tipo administrativa civil. Es más, yo era duro, yo decía 100 años. Y los adecos que estaban ahí decían, no, pero vamos a hacer una cosa, vamos a ponerle 4 veces la pena administrativa de acuerdo con la pena máxima, o sea, 120 años. Y que en 120 años vengan a solicitar su revisión de la medida, que vengan. Bueno, pero es que 60 años, de alguna manera, hasta 60 años, dice la norma, es una medida buena, dura, porque es que tenemos que ser duras. No es momento. Mira, decía Bolívar, bueno, yo era todo es lícito con la patria, menos perderla. Yo era de las que de alguna manera me hubiese gustado el tema de reconocer la renuncia tácita a la nacionalidad. Pero bueno, este es suficiente, yo creo, para detener. Ahí nos quedan pocos minutos, 3 minutos nos dice aquí nuestro director. Diputado, también estamos viviendo un momento importante. Recientemente recordábamos en el Día de la Lealtad, digamos que la frase, la proclama contundente del comandante Chávez de llamarnos a la unidad de los patriotas permanentemente, avisarnos que íbamos a tener muchos derroteros, que apoyáramos a Nicolás Maduro, que confiaba plenamente, y definitivamente fue la opción que nos ha permitido permanecer y crecer y sortear todas las dificultades. En este marco de la unidad que tenemos que tener todos los venezolanos y venezolanas, del reconocimiento de la institucionalidad, del apoyo incondicional a la gran batalla que da el Ejecutivo Nacional, las demás ramas del poder público en defensa de la soberanía en este momento, pues yo quisiera hacer un análisis de lo que viene, porque hay que decirlo, Venezuela no es Siria. Así es. En estos días, con el derrocamiento de Bashar al-Assad y de las circunstancias que rodearon, digamos, esta situación en Siria, estamos hablando de terroristas que formaron parte del ISIS, del Daesh, de Al-Qaeda,
ahora llamados y blanqueados por los medios de comunicación como rebeldes, Así es. ¿ok? Convertidos en héroes. Estamos en una situación en la que, bueno, hubo un sector, digamos, de la extrema derecha nacional e internacional que empezó a decir, bueno, que Venezuela se viera en el espejo de Siria. Sí. Y hay que decirlo, Venezuela no es Siria. No es. No solamente por el proyecto histórico, que ya es una diferencia marcada, por cómo manejamos la unidad de Así los es. patriotas y de las patriotas, que también es un tema que nos hace muy diferentes a Siria, a Libia, a Irak. Recordemos que allá hay fracciones y hay divisiones Así es. naturales, aquí en Venezuela no. Y étnicas. Y por otro lado, que tenemos una constitución que ellos lamentablemente no la tuvieron, un pacto político que establecía suficientes mecanismos en el caso nuestro para resolver cualquier conflicto por la vía constitucional y por la vía de la institucionalidad democrática. Un conflicto, digamos, si se presentara en algún momento como el que ha vivido Libia, Irak, Siria, nosotros tenemos mecanismos para resolverlos por vías democráticas, ellos no. Nosotros tenemos incluso revocatorio, constituyente, consultas permanentes, tenemos instituciones que tienen múltiples mecanismos para que cualquier ciudadano, cualquier grupo pueda reclamar. O sea, tenemos una constitución que nos hace diferente que muestra a cualquier caminos. otro país del mundo, Así es. que permite resolver los conflictos. Y así lo hemos hecho y así lo hemos resuelto en estos últimos, en los 25 años, pero sobre todo en estos últimos 12 años. Constituyentes, soluciones constitucionales diferentes que se han Diplomacia planteado. de paz. Exactamente. O sea, no somos Siria. Que le quede claro, somos Venezuela, un país próspero, un país cargado de esperanza, un país con una unidad monolítica de los patriotas y las patriotas, con un proyecto histórico que nos fortalece y unas ganas de vivir y de vivir en familia, vivir en comunidad, de mantener la paz que no la tienen otros pueblos del mundo que ojalá la tengan, pero no la tienen, lamentablemente. Fíjate, eso hace más importante las iniciativas que a partir de la ley contra el fascismo, neofascismo y otras expresiones hemos hecho. ¿Sí? No sé, el foro parlamentario antifascista, el foro de juventudes antifascistas, la internacional contra el fascismo y el neofascismo, porque son mecanismos a través de los cuales nosotros estamos avanzando. Porque el tema no es Venezuela, lo que ocurrió en Siria, lo que está ocurriendo en Líbano, lo que está ocurriendo contra China, por ejemplo, lo que vemos en el conflicto Israel-Palestina, lo que vemos aquí en Argentina con Milei, lo que vemos en El Salvador con Bukele, es un nuevo brote de una nueva derecha edulcorada, muy peligrosa, y lo cual obliga, así como Bolívar hacía el llamado el 7 de diciembre a una unión continental, obliga a una unión del sur global contra el norte, porque al final el punto de fondo es que hay una desoccidentalización, es decir, la pérdida del norte global de su capacidad hegemónica. Y si algo nos ha enseñado la historia es que cuando un imperio está en decadencia, la decadencia se soluciona con una gran guerra. Y ahí entendemos entonces en la entrega de misiles de última tecnología de la OTAN a Ucrania para bombardear a Rusia. Ahí entendemos la ceguera de las Naciones Unidas ante lo que está sucediendo en Palestina. Así entendemos lo que estaba sucediendo en Líbano. Así entendemos ese mirar hacia un lado de lo que está sucediendo en Siria y de lo que puede ocurrir en el mundo global si no contenemos. Entonces eso nos convierte a nosotros de nuevo como en el siglo XIX, que fuimos una referencia contra la monarquía absoluta, en el siglo XXI somos una referencia contra el posfascismo, que es mucho más peligroso. Entonces se trata de una contención del posfascismo y de esa nueva derecha en lo interno, y del posfascismo y esa nueva derecha en lo externo, que está articulada a través del International Republican Institute, a través del Parlamento Europeo, y hemos visto cómo ha crecido ese posfascismo en su representación, y por lo tanto estamos en una situación, y con esto cierro, Albert Einstein decía, ya estamos peleando la Tercera Guerra Mundial. La Cuarta Guerra Mundial, por la capacidad, será con piedras y con palos. Esperemos que no sea así. Por eso, de nuevo, con Benedetti, digo, el futuro es lento, pero viene, seguro, pero viene. Tu mensaje, 30 segundos, mensaje de Navidad para la familia venezolana. Mira, voy a decir algo que decía Bukowski. Ojalá en diciembre se apagaran tanto las luces y se prendieran más bien los corazones. Así es. Bueno, estamos comprometidos en encender los corazones, en esta flama que de alguna manera mantenemos viva a pesar de todas las agresiones.
Nosotros tenemos el proyecto histórico de Bolívar más vivo que nunca, tenemos las ganas de construir un mundo diferente, más vivo que nunca, y unas ganas inmensas de garantizar la paz para todos los pueblos del mundo, la paz para las futuras generaciones. Y nos despedimos. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, que disfruten muchísimo en familia, que disfruten el descanso. Eso sí, alertas, porque digamos que los enemigos de la vida, los enemigos de la paz, no descansan. Así que disfrutemos, siempre en alerta, porque la defensa de la patria es importantísima. Nos vemos el del 2025.